Te secuestran para un juego donde el premio es la muerte, pero un granjero no teme. Él ya conoce el único final posible. El problema es que tu guía es un hada sádica que ejecuta al primer valiente, y tus compañeros ya están muertos, solo que todavía respiran. Y ahora la puerta se abre para vos. Tu única esperanza es el hombre que vino aquí a morir. El máster usa arrastrar y soltar para formar su party. Vos arrastra el mouse a ese like y suscríbete. Un grupo de personas, tan distintas entre sí como el día y la noche, se encontraron de golpe en un lugar completamente desconocido. Había de todo, desde un mercenario llamado Mormont Carl, con pinta de experimentado, hasta un humilde carpintero como Lyle, un trabajador de antigüedades llamado Grit, la misteriosa Jenna que venía de un bosque remoto, y el granjero Han Jaslat. Lo único que tenían en común era la confusión total. Ninguno sabía cómo había llegado ahí ni qué era ese sitio. Mientras intentaban darle sentido a la situación, descartando ideas como estar en un sueño o ser parte de un experimento de algún mago, Mormont Carl, el mercenario, tomó la iniciativa. Señaló que lo único seguro era que todos venían de Taoner y que quizás, si hablaban, podrían encontrar alguna pista. Pero antes de que pudieran seguir, una pequeña criatura con alas y una energía vibrante apareció de la nada. «El maestro está a punto de abrir una grieta espacio-temporal. ¡Prepárense para pelear!», exclamó la pequeña, que se presentó como Giselle, la guardiana de ese lugar. La aparición de Giselle solo aumentó la tensión. Mormont Carl, sin pelos en la lengua, le preguntó si ella los había traído. Giselle, con una sonrisa enigmática, evadió la pregunta. El mercenario, visiblemente harto, se preparó para forzarle la respuesta. Sacó su espada y se lanzó, ignorando la advertencia de Giselle. Un instante después, Mormont Carl cayó sin vida. La pantalla del sistema, con un humor macabro, informó que su causa de muerte había sido suicidio por estrés. Con una sonrisa que helaba la sangre, Giselle declaró que cualquiera que le pusiera un dedo encima terminaría como un cadáver, y que eso era defensa propia. El resto del grupo, aterrado, observó cómo el sistema anunciaba la formación de equipos y que el maestro ya estaba operando. Lyle, junto con otros 4, fueron asignados a un equipo 1. Giselle ordenó abrir la grieta espacio-temporal, y una enorme puerta de luz se materializó frente a ellos. Apuntando a la puerta y nombrando a los recién formados miembros del equipo, les advirtió: «Entren si no quieren terminar como el otro». Pero Han Jaslat, el granjero, se atrevió a protestar. Señaló que eran héroes de una estrella y ni siquiera tenían armas básicas. «¿Querés mandar a un escuadrón suicida?», preguntó. Aprovechando la muerte de Carl, preguntó si, ya que un héroe de 2 estrellas había caído, al menos podían darles equipo. Giselle dudó. El sistema mostró las estadísticas del fallecido Mormont Carl, confirmando que era un novato de nivel 1. Giselle, tras un momento de reflexión, interactuó con una especie de pantalla virtual y le preguntó a Master sobre la posibilidad de invocar equipamiento. El sistema respondió que se harían 10 invocaciones de equipamiento por 50.000 de oro, y al instante aparecieron varias armas básicas: una espada de hierro, un arco rústico y una maza. Mientras esto pasaba, Lyle se acercó a Han Jaslat, preguntándole si sabía algo de ese lugar. El granjero, con un encogimiento de hombros, le dijo que él tampoco sabía mucho, que no llevaba tanto tiempo ahí, mientras una mujer pelirroja con un arco lo miraba de reojo, murmurando que si uno era lento, moría. Otro de los hombres, con el pelo negro y una mirada seria, les insistía que agarraran un arma de la pila que había aparecido de la nada. «Esto va a empezar pronto», les dijo, dejando a Lyle confundido. «¿Empezar qué? ¿La batalla?», preguntó. El pánico se apoderó de varios. Un hombre gritó que no sabía pelear, que nunca en su vida se había agarrado a trompadas. Sin embargo, no había tiempo para quejarse. Lyle, junto con el granjero Han Jaslat y la arquera pelirroja, se armaron con lo primero que encontraron: espadas rudimentarias, lanzas y mazas. Una masa de gente, asustada pero armada, se preparaba para lo inevitable. En medio del caos, Isel, la pequeña guardiana alada, apareció. El cuerpo del mercenario Mormont Carl ya no estaba, desvanecido como si nunca hubiera existido, dejando a todos preguntándose si había sido magia.
Isel, sin dar explicaciones, les ordenó a 5 de ellos entrar por un portal que brillaba con una luz azul electrificada. La gente dudaba, pero Isel no aceptaba un no por respuesta y los empujó sin miramientos. Mientras sus compañeros eran forzados al portal, Lyle examinaba un escudo de madera tosco, de rango E+. La arquera pelirroja le preguntó qué pasaba, por qué necesitaban armas y qué hacían ahí. Pero Lyle, con la seriedad que lo caracterizaba, simplemente dijo que tenían que ir al campo de batalla, matar a los enemigos y que el resto ya lo averiguarían. De repente, una serie de mensajes holográficos aparecieron en el aire. Merlin ha regresado al abrazo de la diosa, su espíritu de lucha será recordado eternamente. Lyle reaccionó con una maldición, más nombres aparecieron en la lista, hasta que un mensaje final heló la sangre de todos. El equipo 1 ha sido aniquilado, perdiste. La noticia impactó a Lyle y a los que quedaban, mientras la pequeña Isel, furiosa, los llamó inútiles por haber caído en el primer piso. Isel, sin perder el tiempo, formó rápidamente un nuevo equipo 1 con más de los héroes restantes, incluyendo a Han Islat. La arquera, viendo la situación, comentó que era su turno. Un anciano intentó zafar de la misión alegando una repentina artritis, pero Isel no cayó en su truco y lo obligó a prepararse. Los lamentos de otros, quejándose de nunca haber tocado una lanza, fueron silenciados por la guardiana, que los mandó a todos al portal con un irónico «buena suerte a todos». Lyle, la arquera y un par de compañeros más fueron arrastrados por la fuerza al brillo del portal. Al otro lado, se encontraron en un lugar que parecía un templo antiguo, inmenso y misterioso. Ahí, mensajes luminosos les revelaron la verdad. Estaban en la mazmorra principal, en el piso 1, con la misión de escalar la torre, salvar el mundo y un objetivo claro: eliminar a todos los enemigos. La puerta frente a ellos comenzó a abrirse. Lyle, con determinación, les gritó a sus compañeros que no se quedaran quietos, que esto estaba por empezar. Al instante, fueron transportados a un vasto campo de batalla bajo un cielo rojizo, donde los esperaba una horda de goblins de nivel 3. La realidad los golpeó de golpe. Tenían que pelear sí o sí. Lyle, con una mirada dura, les recordó la cruda verdad. Ya les dije antes, si no pelean, van a morir, así que pónganse las pilas. Pero por más que Lyle intentara motivarlos, la situación era un desastre. La arquera pelirroja, Jenna, junto a otros como Basil, Grit y Gale, vieron cómo sus estadísticas bajaban un 30% por el miedo. Corrieron desesperados, gritando, solo para chocar contra una barrera invisible que los mantenía atrapados en el campo de batalla. Uno de ellos, un hombre mayor, se quejaba de la espalda y hasta de ganas de ir al baño, exigiendo que lo dejaran salir. Lyle, observando el pánico general, solo pudo pensar que eran un desastre total. No había tiempo para eso. Cuando Jenna le preguntó si podrían irse una vez que derrotaran a los goblins, Lyle la interrumpió para preguntarle si sabía usar el arco. Ella, con firmeza, le dijo que su padre había sido cazador. Lyle no dudó. Él se encargaría de la primera línea y ella dispararía desde atrás. Jenna asintió, lista para la acción, mientras Lyle descartaba al resto del grupo como inútiles. De repente, un gruñido aterrador resonó en el aire. ¡Los goblins! Criaturas enormes y feroces se lanzaban contra ellos. Con sus colmillos y garras a la vista, la horda se abalanzaba. Lyle, mientras se preparaba para el choque, tuvo un pensamiento honesto. Nunca antes había empuñado una espada, ni un escudo, pero no había vuelta atrás. En ese momento de caos, y como si fuera un mantra para darse fuerza, el protagonista, el mismo que conocemos como Lyle, reveló su verdadera identidad, su nombre real: Han Seojin. Con esa revelación, la escena se desdibujó por completo y nos encontramos en un lugar muy distinto. Estábamos en una habitación moderna. Han Seojin, sentado en un sillón, miraba su celular. Pick Me Up se leía en la pantalla, un juego móvil de la compañía Mobius. El objetivo, explicaba la interfaz, era subir una torre de 100 niveles, construyendo una base y ayudando a héroes con materiales. Todo se trataba de estrategia. Apenas ayer, Han Seojin llevaba una vida normal, o al menos eso pensaba. El juego había anunciado un evento.
100 millones de descargas, gemas gratis, un héroe de 3 estrellas garantizado y un calabozo de dificultad extrema. Este juego de porquería por fin tiene un evento decente, pensó. Pero su mala suerte era legendaria. Después de miles de tiradas gratuitas, nunca había conseguido un héroe de más de 5 estrellas. La única forma de conseguir uno de 7 era con el libro de inversión del destino, que solo caía en un calabozo rarísimo. Así que sí, el evento era su única oportunidad. Pick Me Up no era como otros juegos. Si un personaje moría, se perdía para siempre, sin importar cuánto hubieras invertido en él. Por eso, enviar un equipo desechable a explorar los calabozos era una estrategia común. El calabozo del Adviento se abrió y una serie de advertencias rojas aparecieron en pantalla. Han Seo-jin envió a su grupo, el Equipo 38, a explorar. Rápidamente, todos sus miembros vieron sus estadísticas bajar un 30% por el miedo, y la líder, Diora, recomendó retirarse. ¿De qué tienen miedo estos tipos?, se preguntó Han Seo-jin. No importaba, solo necesitaba ver los patrones del jefe. Pero mientras Diora entraba en pánico, el jefe apareció. Nivel 999. ¿Qué es ese nombre? ¿Es un error?, se preguntó, desconcertado. El resultado fue rápido y devastador. «Perdiste», se leía en pantalla. «Claramente es un error del sistema», dijo Seo-jin. Su equipo fue aniquilado sin que pudiera entender nada. No había podido sacar ni un solo patrón del jefe. Pero devastador. «Perdiste», se leía en pantalla. «Claramente es un error del sistema», dijo Seo-jin. Su equipo fue aniquilado sin que pudiera entender nada. No había podido sacar ni un solo patrón del jefe. Pero el juego no se cerró. De la nada, la criatura que lo había aniquilado apareció frente a él, diciendo que lo había encontrado. Seo-jin no entendía nada. El juego ya debería haber terminado. Todo se volvió negro y, de repente, una nueva ventana emergente anunciaba la creación de una cuenta nueva. Seo-jin, desconcertado, no podía ver nada, y mucho menos entendía por qué le pedían que eligiera un nombre. El sistema, por su cuenta, escribió Whatever y lo aceptó antes de que Seo-jin pudiera reaccionar. Estaba perdiendo el control. «Bienvenido al mundo de Pick Me Up», decía otra ventana. Luego le ofrecían jugar el tutorial. Y así, sin más, se vio transportado. De pronto, el ambiente familiar de su celular se transformó en una realidad quemada, un pueblo en llamas que reconocía como Taonver, la tierra de la armonía entre humanos y no humanos. Él mismo, ahora encarnado en el cuerpo de un joven granjero llamado Han Islat, empuñaba una espada. El juego le anunció su misión. El continente estaba invadido, y para salvar el mundo, él, el maestro, debía subir la torre. Una horda de goblins lo atacó, y aunque Seo-jin intentó luchar, el pánico y el miedo eran reales. Recibió un golpe brutal, confirmando que esto no era solo un juego. Recibió un golpe brutal, confirmando que esto no era solo un juego. Pero justo cuando la situación se volvía insostenible, el sistema tomó el control. Una notificación le decía que la batalla sería automática y que observara cómo la IA interna del héroe ejecutaba un combate de alto nivel. Seo-jin no tuvo que hacer nada más. La IA de Islat, su nuevo avatar, eliminó a los goblins con una facilidad pasmosa, sin que Seo-jin sintiera nada al respecto. El escenario cambió a un campo pacífico mientras una nueva ventana anunciaba que la etapa había sido superada y que él, Han, había subido de nivel. Seo-jin seguía sin entender si estaba dentro del juego o si se había vuelto parte de él. La misma escena familiar de la ciudad flotante en el cielo le confirmó que, efectivamente, estaba en el mundo de Pick Me Up. El juego le indicó que antes de seguir debía invocar un aliado. Una oferta especial le daba las gemas para una invocación premium. Seo-jin, aún preguntándose qué diablos pasaba, siguió las instrucciones y se dirigió hacia un portal luminoso. De él emergió una poderosa guerrera de armadura dorada, Shei Radasteri, una heroína de 4 estrellas. Para sorpresa de Seo-jin, Shei, al verlo, le preguntó quién era y si él también había sido invocado.
Seo-jin, tartamudeando, apenas logró decir su verdadero nombre, Han Seo-jin. Ella, con una ligera confusión, lo llamó Jahan Seo-jin, preguntándose por qué tenía un nombre tan raro. El sistema volvió a interponerse, ordenándoles formar un equipo. Han y Shay, 4 estrellas, fueron unidos en un grupo. Y así, el maestro Whatever, su nuevo nombre de cuenta, los lanzó de nuevo a la mazmorra. Shay lo miró, notando su torpeza. «Sos un principiante, no tenés forma». Seo-jin solo pudo responder que era su primera vez. La diferencia de habilidad fue abrumadora. Shay, con su espada, derrotó a 5 goblins en un abrir y cerrar de ojos, mientras Seo-jin se limitó a observar. La etapa fue superada y Shay se llevó el título de MVP. Seo-jin no se quejó, después de todo, había una diferencia de 3 estrellas entre ellos. La calma, sin embargo, duró poco. A Seo-jin le informaron que el siguiente paso del tutorial, la síntesis, ya estaba listo. Al ver la palabra, su expresión se tensó, porque sabía perfectamente lo que implicaba. Antes de que pudiera procesarlo, Isel, la pequeña guardiana, se apareció a su lado. «Dale, movete, el maestro te está esperando», le apurró a Isel, extrañamente frenética. Seo-jin la reconoció al instante, algo que la guardiana no esperaba. «Isel, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Qué sos?», preguntó Seo-jin. Pero su sorpresa fue mayor cuando Isel, revisando un libro, se dio cuenta de que él no era Han Islat, el granjero de Taoner, sino Han Seo-jin, de la Tierra. «Soy Han Seo-jin de Seúl, Corea. Mándame de vuelta ya, por favor», exigió Seo-jin, mientras Isel se ponía histérica, gritando y preguntándose cómo algo así había podido pasar. La guardiana, desesperada, intentó forzarlo a entrar a la puerta de síntesis. Seo-jin se resistió con todas sus fuerzas, consciente de que entrar significaba su fin. Desde lejos, Shay, la guerrera de 4 estrellas, solo observaba, imperturbable. Pero el sistema no esperó. Las manos de Seo-jin se encendieron con una luz azul y el proceso de síntesis comenzó automáticamente. La voz del sistema explicó la mecánica. 2 héroes se combinan, uno es sacrificado para potenciar al otro. Para Seo-jin, con solo una estrella, la elección era obvia. «¿Así es como voy a morir?», pensó, desesperado. No tenía sentido que un jugador sacrificara a una heroína de 4 estrellas como Shay por un novato de 1. Pero, para su asombro, la síntesis se completó y él seguía ahí. No, el sacrificio había sido Shay, que ahora se disolvía en luz. «No fui elegida, eso es todo», dijo Shay con una sonrisa tranquila, despidiéndose y dejándole la responsabilidad a Seo-jin. Su desaparición dejó un vacío y una determinación extraña en él. Mientras tanto, en otro lado del mismo calabozo, la situación seguía siendo brutal. Grit, otro héroe, caía sacrificado, y Jenna, la arquera, seguía luchando a muerte contra los goblins, instando a los demás a no bajar la guardia. De vuelta con Seo-jin, que ahora también peleaba contra los goblins, la realización lo golpeó. Había sobrevivido. La única manera era que el maestro, quien quiera que controlara el sistema, hubiera cometido un error, o peor, lo hubiera hecho a propósito. «Fui afortunado de que Shay muriera por un error estúpido del maestro. ¡Qué juego de mierda!», grité a Seo-jin furioso, mientras un goblin se le abalanzaba. Jenna seguía batallando a su lado, pero la furia de Seo-jin era palpable. No sabía cómo había terminado en ese juego, ni por qué, pero había algo que sí tenía claro. Él, Han Seo-jin, había sido invocado como el héroe de 1 estrella, Han Islat, y eso lo hacía explotar de rabia. Con un grito furioso, arremetió contra el goblin, desatando toda su frustración. Justo antes de entrar en este mundo, el monstruo de nivel 999 que había aniquilado a su equipo, ese bug del juego, se reía a carcajadas. Seo-jin no lo dudaba ni un segundo. «Ese bastardo fue quien me arrastró hasta acá. Te metiste con la persona equivocada», pensó con furia, la imagen de la criatura grabada a fuego en su mente.
Mientras tanto, en una línea temporal paralela, o quizás un recuerdo persistente del juego, Jenna miraba con preocupación el brazo ensangrentado de Lyle en medio de un campo de batalla lleno de cuerpos. Él, con una calma forzada, le aseguró que estaría bien una vez que volvieran. Es que así era el juego. Los jugadores tenían poca voz en el combate, porque los héroes peleaban solos. Pero la gente lo amaba, más de 100 millones de usuarios, porque podían ver este mundo como si fueran dioses. Lyle sonreía de forma misteriosa. ¿Es divertido?, se preguntaba Seo Jin a sí mismo, recordando que él también disfrutaba ese juego, creando ítems, estrategias y descubriendo secretos. Se decía que, por más que la situación fuera horrible, no se iba a rendir. Han Seo-jin era Loki, el quinto mejor jugador del mundo, un maestro de maestros. Y ahora, con esa furia encendida y esa experiencia, se prometía a sí mismo: observen cómo sobrevivo hasta el final. Tras la batalla, Jenna había subido de nivel y conseguido recompensas, pero la realidad era cruda. Los registros del sistema mostraban a Han Jlat como el MVP, mientras que una larga lista de héroes, incluyendo a Lyle y Grit, aparecían como caídos en combate. Solo Jlat y Jenna seguían en pie. Seo Jin finalmente aceptó su destino. No era momento para quejarse. Estaba dentro de Pick Me Up, sí, pero era un héroe de una sola estrella, lo más inútil del juego. Dos caminos esperaban a los héroes de su tipo: morir en combate o ser sacrificados en una síntesis. Y con unas estadísticas tan bajas, Seo Jin sabía que no escaparía a ese segundo destino si no hacía algo. Tengo que hacerme más fuerte, se repetía, con cada fibra de su ser concentrada en la supervivencia, la venganza y la posibilidad de volver a casa. Si no se adaptaba, lo devorarían. Esto era como el servicio militar obligatorio, pero peor. No bastaba con ser fuerte físicamente, necesitaba un cambio mental, no podía permitirse flaquear. Se obligaba a recordar cómo había sobrevivido solo cuando era joven, sin padres, sin nadie que lo protegiera. Esa inquietud, esa voluntad de acero, tenía que volver a él. Mientras hacía flexiones hasta el agotamiento, Jenna se acercó, curiosa. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Entrenando para matar monstruos, ¿por qué?, respondió él, sin dejar de moverse. Jenna se sintió un poco ofendida. Soy la que hizo el esfuerzo de buscarte, le recriminó. Jenna, con el arco en la mano, se tomó un momento. Lo pensé toda la noche. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante?, dijo, mirando a Seo Jin. Primero que nada, no podemos irnos, ¿verdad? Mi papá era cazador y tirar flechas era mi hobby. No voy a ser un estorbo, afirmó con resolución, lanzando una flecha que dio de lleno en un muñeco de entrenamiento. No creo que la situación cambie si me quedo llorando. ¿Vos sabés cómo sobrevivir acá, verdad?, le preguntó con seriedad. Seo Jin, que seguía sudando, le preguntó: ¿qué tan buena sos con el arco? Jenna respondió, con una pizca de humor seco: ayer fue tu primera experiencia en combate real, ¿no? Obvio, yo me la pasaba adentro, y con el arco, más o menos. Seo Jin la miró, analizando su perfil. Aunque Jenna era una heroína de una estrella y su primera experiencia de combate la había vuelto un poco torpe, sus estadísticas habían subido y había logrado matar a un goblin. Más importante aún, no parecía afectada por la muerte de los demás y tenía claro su próximo objetivo. Para Seo Jin, ella era una joya. Decidido, le extendió una mano. Jenna la tomó con una sonrisa, recordando lo que su padre le había dicho una vez: para sobrevivir, había que elegir a la persona correcta a quien seguir. Era un buen papá, ¿verdad?, le dijo, y Seo Jin asintió, sintiendo el sudor frío de su propia determinación. Al estrechar sus manos, el sistema confirmó la buena disposición de Jenna hacia él, anunciando un bono de amistad para los héroes que luchaban juntos. Con su nueva aliada a un lado, Seo Jin alzó la voz para llamar a Isel. La pequeña guardiana apareció de inmediato, furiosa. «¡Arg! ¿Qué pasa ahora? Estoy ocupada», se quejó, aunque Seo Jin no pudo evitar notar la velocidad con la que había llegado. Ella le advirtió que no le dirían nada más, que las respuestas estaban en la torre.
pero Seojin, con su visión única del sistema, vio el nivel de Isel, 257, flotando sobre su cabeza. Isel se quedó en silencio, visiblemente incómoda, antes de balbucear que no sabía de qué hablaba. Al intentar explicar por qué Seojin podía ver su nivel, casi soltó un secreto sobre los Nuigan, deteniéndose justo a tiempo. Seojin confirmó su sospecha. Él era el único que podía ver los mensajes del juego y los del maestro. Aprovechando la situación, Seojin le preguntó a Isel qué pasaría si el maestro abandonaba el juego. La guardiana solo pudo responder que rezaba para que eso no ocurriera, dejando claro lo mucho que dependían de esa figura. Seojin, en sus pensamientos, conectó esto con la síntesis de Shay. No había sido un accidente, sino un desperdicio de una rara heroína de 4 estrellas. El juego, Pick Me Up, estaba conectado a su teléfono y no había forma de reiniciar. Ya había pasado una semana desde que se habían logueado por primera vez. Seojin insistió, preguntándole a Isel si el tiempo fluía diferente en este mundo. Ella se negó a responder, visiblemente irritada, lo que solo sirvió para confirmar las sospechas de Seojin. Con una sonrisa astuta, le agradeció por el dato, prometiendo pedirle más la próxima vez. La reacción de Isel fue explosiva, gritándole que era una basura de una estrella. Pero Seojin sabía que ella no podía tocarlo. Las reglas eran claras. Isel solo podía interferir en defensa propia o si un héroe desobedecía las órdenes del maestro. La clave para sobrevivir era entender y adaptarse a cada una de estas normas. Jenna, que había observado toda la extraña interacción, preguntó qué estaba pasando. Seojin le explicó la misión. Tendrían que ascender una torre de 100 pisos, siguiendo las órdenes del maestro transmitidas por Isel. La libertad les llegaría al alcanzar el último piso. ¿Eso significa que tenemos que luchar sin parar contra monstruos?, preguntó Jenna, preocupada. Seojin asintió. Por eso tenemos que entrenar y volvernos más fuertes. Jenna dudó si sería posible lograrlo solos. Seojin la tranquilizó, explicándole que el maestro podía invocar a más héroes con dinero. Van a invocar a mucha gente, le aseguró. Mirando al vasto cielo, Seojin reflexionó. Aunque sus decisiones afectarían sus vidas, al final todo dependía de las elecciones del maestro. Después de un día de entrenamiento, Seojin empezó a entender mejor las peculiaridades de este mundo. Se dio cuenta de que las provisiones y necesidades básicas se reponían cada día, y si pensaba en objetos que quería, siempre y cuando no fueran armas, estos aparecían en un cajón o armario al día siguiente. También descubrió que el entrenamiento aquí era diferente. No se trataba solo de subir de nivel o estadísticas como en un juego. El entrenamiento refinaba habilidades y capacidades. Esto explicaba por qué héroes del mismo rango podían tener talentos tan distintos, algo que no había comprendido del todo cuando jugaba Pick Me Up en la Tierra. Pensándolo bien, dudaba que esos héroes fueran simples inteligencias artificiales. Un maestro experimentado, pensó, clasificaría a sus héroes en 3 categorías principales. Primero, la mental. El maestro nunca consideraría a aquellos que caían presa del pánico fácilmente. Segundo, las habilidades. Los héroes de alto rango ya venían con sus talentos desarrollados, pero la mayoría de los de bajo rango ocultaban sus verdaderas capacidades esperando ser descubiertas por el maestro. Y tercero, el físico, que era precisamente en lo que Seojin se estaba enfocando en ese momento. Con 3 días de entrenamiento intensivo a sus espaldas, un nuevo mensaje del sistema apareció. Bienvenido a Pick Me Up. El maestro se conectó al juego. Seojin ya era nivel 5 y con su entrenamiento había adquirido habilidades básicas de espada y escudo. Jenna lo abunó. El maestro ya estaba conectado, listos para invocar. Seojin, sorprendido por la velocidad, le recordó que ya habían pasado 3 días. Isel, la guardiana alada, anunció que comenzaría la invocación de nuevos héroes para completar el grupo de 5. Como Seojin y Jenna ya eran 2, dedujo que el maestro convocaría a 3 más. Los mensajes del sistema confirmaron su teoría. Aaron, Toby y Yelsens, todos héroes de una estrella, aparecieron desorientados, sin entender dónde estaban ni por qué. Jenna intentó calmarlos y prepararlos para la batalla que se venía, pero uno de los recién llegados reaccionó con agresividad y confusión.
En ese instante, Isel no les dio tiempo a procesar nada y abrió una grieta espacio-temporal para transportarlos. Los tres nuevos héroes fueron arrastrados a la fuerza al grupo de Seojin y Jenna. Seojin le gritó a Jenna que agarrara un arma. Él, con su escudo y una espada básica, les explicó a los novatos que no había armas de sobra porque todos los héroes anteriores habían muerto con las suyas. Les urgió a seguirlo, pero ellos solo querían regresar a casa, a sus familias. Uno de ellos, un hombre barbudo, se dio cuenta de que lo mejor era no provocar a Giselle, pero ya era tarde. Giselle, con su paciencia al límite, les preguntó si no iban a entrar. Cuando ignoraron su orden y siguieron quejándose, los castigó de inmediato, tirándolos al suelo y dejándolos adoloridos, obligándolos a escuchar. Con una sonrisa inquietante, Giselle los mandó al siguiente piso. De repente, el grupo entero apareció en el piso 2, y el sistema anunció la misión: Subyugación. Elimina a todos los enemigos. Lobos y goblins de niveles 3 y 4 los rodearon. Los recién llegados, Aaron, Toby y Yelsens, se paralizaron de terror, y un mensaje del sistema confirmó que sus estadísticas habían bajado un 30%. Jenna también sintió el miedo, pero la voz tranquila de Seojin la sacó del estupor. Él le dijo que se ocupara de 2 goblins mientras él lidiaba con los lobos. Ella, recuperándose de golpe y hasta regañándolo por el susto, confirmó que estaba lista. Seojin suspiró, aliviado de que Jenna se recuperara tan rápido y confirmando que los novatos no servirían de mucho. Los lobos se abalanzaron sobre Seojin. Con su escudo, bloqueó el primer ataque y pateó a uno de ellos. Aunque su arma básica no era la mejor, logró atravesar a un lobo con un golpe certero que brilló con energía, rematándolo con un estallido de poder. Seojin se quejó de la baja calidad del arma, pero al menos uno ya estaba fuera de combate. No había tiempo para más lamentos. Otro lobo atacó, y Seojin volvió a usar su escudo, interponiéndolo en el camino de sus fauces para luego atacarlo directamente. Seojin, con el rostro tenso por el esfuerzo, remató al lobo con su espada, el golpe decisivo. Ya solo quedaban los goblins, pero Jenna, con su arco, ya se había encargado de uno, acribillándolo a flechazos. Seojin la miró, levantando una ceja. «Lo volviste un alfiletero», le dijo. «Algo cansado». Ella se encogió de hombros, todavía con la adrenalina a tope. Con la batalla terminada, una notificación del sistema apareció. «Piso despejado. Anj Islat sube de nivel. Jenna sube de nivel. MVP, Anj Islat». También se mostraron las recompensas: monedas de oro, mineral de hierro y cuero. Una luz azul los envolvió y los transportó al siguiente nivel. El grupo apareció en un nuevo pasillo mientras una voz anunciaba: «Felicitaciones por despejar el segundo piso, ascendiendo al tercer piso». Jenna, sorprendida, preguntó qué pasaba, pero Seojin le explicó que era el mismo procedimiento que antes. Él, por su parte, se preguntaba si el maestro los iba a empujar directamente al siguiente piso sin darles un respiro. Pero justo en ese momento, otra notificación apareció. El maestro se desconectó. Seojin suspiró, aliviado. Era la oportunidad de entender mejor el sistema. Islat, la pequeña guardiana alada, apareció estirándose y bostezando, como si hubiera sido ella la que había peleado. «Estoy agotada», exclamó. Seojin la miró con cara de pocos amigos. «Si nosotros fuimos los que peleamos, ¿por qué vos estás cansada?» Islat simplemente lo ignoró. Mientras tanto, Seojin revisó sus estadísticas. Había subido al nivel 6 y sus habilidades habían mejorado, especialmente su fuerza y eficiencia de nivelación. Era la prueba de que su entrenamiento estaba dando frutos, incluso si su inteligencia había bajado un punto. Pero no todos estaban tan tranquilos. Los nuevos héroes, Aaron, Toby y Yelsens, seguían en estado de pánico, quejándose y preguntando dónde estaban y por qué tenían que pelear. Las estrellas de una estrella son solo gente normal, gente que nunca estuvo en un campo de batalla, les dijo Seojin con seriedad. Como dije, tenemos que luchar para sobrevivir. Podés pensar después. Uno de ellos, el moreno, le gritó: «¿Cómo esperás que luche contra monstruos si nunca toqué un arma en mi vida? ¿Crees que alguno de nosotros peleó antes?» Otro de los novatos, el de pelo rubio, empezó a cavilar en voz alta. «Ahora entiendo por qué a los de una estrella los llaman basura.
Mormont, el de 2 estrellas, era un mercenario. ¿Significa que los que tienen profesiones de combate son invocados con más estrellas? Jenna, visiblemente molesta, interrumpió la discusión. «Estos son imposibles», exclamó, antes de girarse hacia Seojin. «¿No podés ayudarlos un poco, Han?» Seojin negó con la cabeza. «¿Por qué me molestaría con basura inútil como ellos? Deberíamos coaxiarlos y hacerlos nuestros compañeros. Es mejor que nada». Después de una pausa, añadió, «De todas formas, van a desaparecer pronto. Si siguen así, van a desaparecer sin siquiera ser asesinados en batalla. Vos y yo vamos a pelear juntos en la próxima batalla. Olvídate de esos tipos». Mientras Seojin seguía hablando, el moreno, harto de su actitud, lo interrumpió. «¿Qué dijiste?» Seojin, molesto por la interrupción, le hizo un gesto de desdén. El novato se acercó y lo agarró de la camisa. «¿Qué dijiste?», repitió. Sin dudarlo, Seojin le soltó un puñetazo, mandándolo al suelo. «Desgraciados, vosotros estabais escondidos mientras nosotros estábamos allá afuera, sangrando», les increpó. El novato, aturdido, apenas pudo balbucear una negación. Jenna, al lado de Seojin, sonrió con malicia, como si la escena la divirtiera. Y así, al día siguiente, el entrenamiento continuó. Siguió su curso, aunque no para todos. Mientras Seojin se dedicaba a la espada y el escudo de madera y Jenna perfeccionaba su tiro con arco, el resto del grupo brillaba por su ausencia. Para Seojin, cada golpe recibido, incluso las flechas de Jenna que de vez en cuando le daban, eran una señal de que estaba vivo, una prueba de que se hacía más fuerte. Su empeño dio frutos. Sus habilidades básicas de espada y escudo se fusionaron en una nueva y más potente. Mientras tanto, los otros 3 héroes se negaban a entrenar. Preferían buscar una salida inexistente, quejándose de la comida y de tener que luchar de nuevo. A pesar del mal humor de algunos, Jenna estaba satisfecha con el entrenamiento y sentía que se adaptaba bien. Seojin notó que ella tenía una facilidad sorprendente, a lo que Jenna, con una sonrisa, respondió que estaba hecha de material resistente. Esto colmó la paciencia de Isel, que apareció furiosa. Con gritos y amenazas, Isel los obligó a moverse. Un buen golpe y la promesa de cartas de disculpa y más golpes bastaron para que los novatos, con las mejillas infladas de pánico, acataran la orden y se dirigieran al punto de encuentro. Con el grupo reunido de mala gana, era hora de subir al piso 3. El objetivo, eliminar a todos los enemigos. Se encontraron con goblins más fuertes, con mejor equipo y tácticas. Seojin, sin inmutarse, les dijo que no era gran cosa y que pelearan como habían entrenado. Acto seguido, lideró la carga. Y tal como dijo, el piso 3 no presentó mayor desafío. Jenna se llevó el MVP y subió de nivel obteniendo recompensas valiosas en el proceso. Ella sentía que le estaba agarrando la mano a todo esto, mientras que Seojin simplemente lo encontró un poco aburrido. La indiferencia de los otros 3 ante la batalla no les preocupaba. Si no peleaban, no obtenían experiencia, y Seojin ya no quería compartir el botín con ellos. Seojin no quería seguir cargando con nadie. Por eso, y tras un mensaje del sistema sobre cómo tratar con héroes desobedientes y la posibilidad de girar la rueda de la fortuna, tomó una decisión. Llevó al grupo de regreso al piso 1. Sí, al mismísimo primer piso. Era una forma de entrenamiento forzado, o quizás un castigo, para los recién llegados que no hacían nada, donde los monstruos eran más débiles, casi idénticos a los que ya habían enfrentado. Una y otra vez limpiaron el piso 1. Jenna, aunque agotada, seguía dando la talla, llevándose el MVP y recompensas. Seojin también acumulaba puntos, y aunque el sistema le daba la opción de descansar, él sabía que el maestro no se los permitiría tan fácil. Jenna se quejaba, harta de tener que cuidar a los inútiles. Y Seojin le aseguró que no tenía que preocuparse más, que todo terminaría hoy. Jenna no entendía cómo, si los novatos no mostraban ninguna intención de cambiar. Pero Seojin era claro.
El maestro no tenía recursos para mantener a los que no hacían nada. De repente, una imponente estructura circular se manifestó ante ellos, la cámara de síntesis. El sistema anunció que se iniciaba el proceso. Los novatos, como era de esperar, no entendían nada. ¿Para qué es este lugar?, preguntaban, sus caras llenas de confusión y un miedo creciente. Pero Seo-jin, con la mirada fría y los ojos brillando con una luz sobrenatural, ya había tomado su decisión. «Adiós, idiotas que ni siquiera pueden aprovechar una oportunidad cuando se les presenta», pensó sin un ápice de remordimiento. Para él, ya les había dado suficientes oportunidades, muchas de hecho. El maestro no era ciego, sabía quién peleaba y quién se la pasaba holgazaneando. Mientras agregaba a Han y Jenna a su lista de favoritos en una pantalla que solo él veía, Isel apareció. Sin rodeos, la pequeña guardiana ordenó a Jenna y a Yelsens que entraran a la cámara de síntesis. Jenna dudó. ¿Yo?, preguntó, pero Seo-jin la tranquilizó. «Anda, no te va a pasar nada». Yelsens, el novato, estaba aterrado. «¿Qué nos va a pasar si entramos ahí?», preguntó, temblando. Seo-jin, con la calma de quien no tiene nada que ocultar, le respondió que probablemente sería juzgado por lo que hizo. Yelsens, indignado, gritó que no había hecho nada, que solo lo habían arrastrado sin motivo. Seo-jin, con una pizca de ironía, le dijo que por primera vez estaban de acuerdo, pero que ya se había cansado de él y que entrara de una vez. Yelsens, aún gritando que era injusto, fue consumido por una luz azul vibrante dentro de la cámara. Sus gritos se apagaron mientras el sistema anunciaba la síntesis completada. Jenna había subido de nivel y adquirido una nueva habilidad, Ojo de Halcón. Con la voz tranquila, Seo-jin le explicó a una conmocionada Jenna que el novato se había convertido en luz y desaparecido. En este lugar, le dijo, los que son inútiles mueren como sacrificios. Con la misma frialdad, Seo-jin se giró hacia los dos novatos restantes, Aaron y Toby, que estaban pálidos de terror. «Ahora es mi turno», les dijo. «¿Cuál de ustedes será el siguiente?» Isel, sin esperar, apuntó con furia. «El siguiente es Han y Toby». Esto quería decir que Toby sería el próximo sacrificio para fortalecer a Seo-jin. Aaron, el novato de piel oscura, apenas pudo balbucear, su rostro un reflejo del pánico más puro. Seo-jin se mantuvo impasible. Toby, el novato que había sido elegido para el sacrificio, empezó a reír de forma histérica, una risa que sonaba más a llanto. Con una esperanza desesperada en los ojos, preguntaba si por fin lo estaban enviando de vuelta a casa. Seo-jin, con una frialdad absoluta, solo le contestó que sí, que lo pensara de esa manera. Un instante después, la cámara de síntesis hizo su trabajo. Toby se convirtió en una ráfaga de luz y desapareció. El sistema confirmó la síntesis completa y, acto seguido, que Han, o sea Seo-jin, había subido de nivel y adquirido la habilidad Composure. El único novato restante, Aaron, miró a Seo-jin con un terror paralizante. Seo-jin solo le dijo, «Tuviste suerte». Jenna, la arquera pelirroja, no podía ocultar su conmoción. Le preguntó a Seo-jin si a ella le pasaría lo mismo si en algún momento se volvía inútil. Seo-jin le explicó sin rodeos que, a medida que ascendieran, los monstruos y jugadores serían cada vez más fuertes. Morirían o a manos de los enemigos o serían sacrificados. Para vivir, le aconsejó que siguiera el viejo dicho de su padre, «Acércate a los fuertes». Al día siguiente, Jenna parecía haber tomado ese consejo al pie de la letra. Se apareció ante Seo-jin con una energía desbordante, casi colgándose boca abajo de la emoción. Le pidió con exagerado entusiasmo que la cuidara bien. Seo-jin la miró con una mezcla de fastidio y sorpresa, pero le aseguró que, si era aplicada, no moriría. Ella insistió, pidiéndole que la cuidara bien también. Aaron, el novato, al ver la determinación de Jenna, finalmente encontró algo de coraje. Se arrodilló, pidiendo disculpas por haber sido un cobarde y por solo causar problemas. Prometió que todo sería diferente de ahora en adelante. Jenna notó que por fin se había puesto las pilas.
Pero Seo-jin, escéptico, le preguntó cómo se supone que iba a confiar en él después de todo. Aaron, aún intentando redimirse, le preguntó a Seo-jin cómo era tan bueno peleando, si había combatido monstruos antes. Seo-jin le dijo que no, que antes de llegar allí nunca había luchado. La diferencia, le explicó, radicaba en la resolución, en la voluntad de pelear y sobrevivir. Sin más preámbulos, le entregó una lanza, comentando que era el arma más fácil de aprender. Jenna, atenta, resumió los conceptos básicos de corto, medio y largo alcance, y Seo-jin confirmó que esa era la forma más eficiente de armar un grupo de 3. Pero la lección de Seo-jin no terminó ahí. Sin dar respiro, lo mandó a Aaron a prepararse para pelear. Aaron, sorprendido, pensó que Seo-jin lo iba a enseñar. Seo-jin lo miró con furia. ¿Me pedís que te enseñe cuando yo nunca usé una lanza? Yo aprendí a pelear solo, así que andá y aprendé por vos mismo. Y sin dudarlo, lo atacó. Aaron luchó, pero cerró los ojos en medio del combate. Seo-jin lo reprendió duramente, advirtiéndole que si fuera un monstruo, ya estaría muerto. Jenna intervino, preguntando si no estaba siendo demasiado duro con él, que era su primera vez. Seo-jin respondió con frialdad, que no pensaba cuidar a nadie más. Si no podés seguir el ritmo, le dijo, te voy a dejar atrás. Aaron, con la voz temblorosa, le reveló que tenía una hermana pequeña esperándolo en casa. Seo-jin, con una mirada casi imperceptible de melancolía, se limitó a decir, al menos vos tenés a alguien, yo no tengo a nadie. Después de esa dura revelación, Seo-jin desafió a Aaron, preguntándole qué haría si nunca regresaba a casa. Aaron, con los dientes apretados y el sudor en la frente, confesó que morir a manos de un monstruo sería 1000 veces peor que ser sacrificado. Seo-jin, viendo la chispa de determinación en sus ojos, le lanzó una sonrisa de aprobación, sintiendo que por fin Aaron estaba empezando a entender la cruda realidad del lugar. Con el entrenamiento brutal en marcha, Seo-jin continuó con sus propios planes, desbloqueando la fragua, una expansión vital que le permitía fabricar más equipo y seguir fortaleciendo su base. En medio de todo esto, Seo-jin decidió confrontar a Isel. La pequeña criatura alada, fiel a su estilo, se quejó de ser llamada a su antojo. Seo-jin, sin inmutarse, le preguntó si era ella quien enviaba los tips a Whatever, su antiguo alias en el juego. Isel, sin darse cuenta de la trampa, confirmó que sí, que su hobby era navegar por internet y que esas guías eran la base de lo que él estaba usando. Con una sonrisa enigmática, Seo-jin le preguntó, Isel, ¿por qué te gusta tanto Loki? La pequeña criatura, con los ojos brillando, no dudó en alabar a su ídolo. Loki es el que hizo posible lo imposible, el maestro de maestros, el dios de Pick Me Up. La revelación estaba a punto de caerle como un rayo. Con una calma pasmosa, Seo-jin le soltó. Perdón por ser yo quien te dé la noticia. Isel se quedó en shock, incapaz de creer que el Loki, al que tanto admiraba, estaba justo frente a ella. Pero yo soy Loki. Para probarlo, Seo-jin le dio su número de cuenta del juego, un dato que solo el maestro y los administradores del servidor conocían. La guardiana, atónita, lo revisó y, al confirmarlo, su asombro se convirtió en una euforia de fanática. «¡Dame un autógrafo, idiota!», gritó Camelot, declarándose miembro VIP del club de fans de Loki. Mientras Seo-jin firmaba algo, un poco extrañado por la existencia de un fan café, Isel se dio cuenta de lo mal que había tratado a su héroe. «No puede ser, ¿así que le estuve hablando al gran Loki todo este tiempo?», se lamentó. Seo-jin, restándole importancia, le dijo que no importaba, que ahora era solo un héroe de una estrella. Pero Isel ya estaba pensando en algo más grande. «Espera, ¿qué va a pasar con Niflheim sin vos?», preguntó, con una preocupación genuina que iba más allá del fanatismo. Seo-jin, mirando al horizonte, respondió con una incógnita. «Me pregunto». La verdad era que Niflheim, la sala de espera de su cuenta, era un lugar enorme, con 13 pisos dedicados solo a eso y capacidad para 20.000 personas.
Estaba lleno de la mejor infraestructura de los niveles 18 al 22. Pero Seojin se preguntaba de qué servía todo eso si el verdadero maestro, o sea, él, estaba atrapado acá. Isel, preocupada por el destino de esos 20.000 soldados, no paraba de insistir. Seojin, ya cansado, le soltó. «Si te preocupa tanto, ¿por qué no me mandas de vuelta?» Pero Isel no podía. Ella era solo una gerente intermediaria, como Seojin ya sabía. Entonces, Seojin le preguntó algo crucial. El dueño de esta sala de espera, whatever, es un humano de la Tierra, ¿no? ¿Y los héroes invocados tampoco son inteligencia artificial? Isel confirmó lo que Seojin empezaba a sospechar. Todos eran personas reales. El maestro Whatever no sabía que esos héroes eran seres vivos. Solo los usaba para su diversión mientras ellos enfrentaban crisis de verdad. Seojin intentó despejar sus dudas más grandes. «Si llego al piso 100 de la torre, ¿puedo volver a la Tierra?», preguntó. Pero Isel no tenía la respuesta. «¿Quién me trajo acá entonces?». Otra vez, el silencio. Isel no podía contestar. Aunque Seojin suspiró, lo aceptó. «Está bien, lo averiguaré cuando suba a la torre», dijo, con una determinación inquebrantable. Quiso saber hasta dónde llegaba la autoridad de Isel como intermediaria. Ella le explicó que podía dar consejos, abrir y cerrar instalaciones, y ayudar con actividades autónomas. Al ver otros mundos burbuja en la distancia, Seojin preguntó si las salas de espera de otros maestros eran iguales. Eran un poco diferentes, pero en esencia lo mismo. Fue ahí cuando el verdadero alcance de la situación lo golpeó. ¿Existían 100 millones de esos mundos? El sistema de invocación Mobius, que supuestamente creaba héroes ilimitados, era una mentira. La idea de que los héroes eran solo inteligencias artificiales, otra mentira. Todos eran personas reales. Si existían 100 millones de mundos individuales, sus decisiones imprudentes en el juego, que en ese momento parecían sin importancia, podrían haber llevado a la muerte de muchísimos héroes reales. «Isel», la llamó Seojin, y ella respondió, feliz de ser útil. «Si querés subir la torre, escúchame bien, porque yo te voy a dejar», le dijo ella, con una sonrisa radiante, contenta de que su ídolo dependiera de ella. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, las cosas avanzaban a distinto ritmo. Jenna, la arquera pelirroja, demostraba ser una genio. Su progreso era increíble para una heroína de una estrella. A pesar de nunca haber usado dagas, les agarró la mano rapidísimo. Aaron, por otro lado, seguía siendo lento y torpe. A ese ritmo era cuestión de tiempo para que terminara muriendo. Jenna se acercó a Seojin, viendo a Aaron entrenar. «Le fuiste a dar con todo a Aaron y aún así no sirvió de mucho», le dijo, un poco molesta. «No seas arrogante y seguime», contestó Seojin. «¿Qué pasa? ¿No vas a enseñarle hoy a tu subordinada número 1? En ese momento, Isel apareció volando, irritada. «¿Quién te crees que sos para andar siguiendo a Han así?», le gritó a Jenna. «Yo soy su subordinada número 1, andate». Jenna no se quedó atrás. «Yo soy su subordinada número 1, ¿verdad que sí?», le preguntó a Seojin, buscando su aprobación. Isel no se dio por vencida y comenzó a revelar la identidad de Seojin. «Vos, bruja, Sor, ¿sabés quién es él? El maestro de...». Pero Seojin la atajó en el aire antes de que terminara la frase. «¿No tenés trabajo que hacer?», le dijo, mientras ella seguía proclamando ser su subordinada número 1. En un pensamiento rápido y silencioso, Seojin se preguntó si había sido buena idea revelar que era Loki. Jenna, curiosa, preguntó qué era esa cosa que Seojin tenía en la mano. «No te preocupes, solo es una tonta», respondió Seojin, restándole importancia a Isel. Sin más rodeos, Seojin le dijo a Isel que abriera el almacén, recordándole que tenía la autoridad para hacerlo. Isel, obediente y feliz, respondió con un «Ok, espera un segundo». Poco después, la puerta de un viejo almacén se abrió, revelando un interior rústico y lleno de cajas, esperando ser explorado. Apenas se abrió la puerta del almacén, Seojin no perdió el tiempo. Sacó mineral de hierro, cuero y tablones de madera, listo para usarlos. Le pidió a Isel que abriera la fragua, explicando a una curiosa Jenna que ya era hora de dejar de usar su vieja espada de hierro. Gracias a sus conversaciones con Isel, Seojin entendió que era una existencia única, mitad maestro y mitad héroe.
Esto le daba la posibilidad de realizar invasiones de territorio, una habilidad exclusiva de los maestros. Con la fragua encendida, Isel, a su lado, le preguntó con entusiasmo si iba a crear armas legendarias como la Evatein o Brionac. Pero Seojin era realista. En un lugar así, no era posible. El sistema lo confirmó, advirtiendo una triple penalidad por falta de instalaciones, artesano y planos. La probabilidad de éxito era atroz. Aún así, Seojin ignoró las advertencias y eligió la dificultad más alta, Ultra Gel, para su producción manual. Isel no podía creerlo, preguntándole si realmente lo haría con tantas penalidades, a lo que Seojin simplemente respondió, «Solo mira». Lo que vino después fue un minijuego de maestros, una serie de cubos luminosos que se transformaban en la forma de una espada. Isel, fascinada, comentó que no muchos maestros se atrevían con esto, pero que las recompensas eran excelentes. Con solo 3 minutos en el reloj y una forma inicial que ni Isel reconocía, Seojin, con una confianza total, se lanzó al desafío. Con lo que Isel llamó la mano de Dios o las 1000 manos, Seojin movió las suyas a una velocidad increíble, manipulando los cubos con una precisión asombrosa. El resultado fue un súper éxito, una espada larga de rango C, fuerte, ligera y afilada, donde la calidad del material se compensó con su habilidad. Isel gritó de alegría. Uno tras otro, Seojin fabricó un arco corto, una lanza larga y un escudo de acero, todos con un ultra gran éxito, todos de rango C. Aunque estaba satisfecho con los resultados, Seojin explicó que no seguiría fabricando más por el momento. Con los materiales que tenía, no podía ir más allá del rango C sin llamar demasiado la atención del maestro, y no quería malentendidos inútiles. Con su equipo mejorado, el trío avanzó al piso 4. El entorno era una jungla densa, donde Jenna demostraba su habilidad con el arco, donde la misión era eliminar a todos los enemigos. Aaron, que todavía se preocupaba por si otros jugadores intentarían robar sus armas, fue tranquilizado por Seojin, quien le dijo que la opción de arma personal evitaría eso. El piso 4 estaba infestado de arpías y goblins. Seojin asignó los roles. Jenna se encargaría de una arpía, y Aaron debía protegerla. Aaron, con una nueva determinación, prometió esforzarse. Sin embargo, en el fragor de la batalla, el pánico se apoderó de Aaron. Sus estadísticas bajaron un 30% y apenas podía reaccionar. Tanto Seojin como Jenna tuvieron que gritarle y darle un empujón para que reaccionara. Seojin lo enfrentó, preguntándole si estaba dispuesto a morir si fallaba de nuevo. Con la cara ensangrentada y el miedo aún en sus ojos, Aaron finalmente encontró la fuerza para gritar, «Lo voy a intentar». La batalla llegó a su fin, y el sistema anunció que la etapa estaba despejada. Aaron había subido de nivel, y el MVP fue para Han Seojin. Con las recompensas aseguradas, Aaron, exhausto, se lamentó de su pobre desempeño y le preguntó a Seojin qué le pasaría ahora. Para su inmensa sorpresa, Jenna le dijo que Seojin lo había registrado como favorito, lo que significaba que parece que vas a vivir. Aaron estalló en un grito de alegría, aliviado por haber sobrevivido. Al ver su emoción, Jenna comentó a Seojin que, después del subordinado 1, ella misma, el subordinado 2, Aaron, también había crecido. Seojin la miró, pensativo, preguntándose sobre el significado de esos subordinados. Seojin, mientras pensaba en el significado de esos subordinados, no pudo evitar recordar a su antiguo grupo del juego, el Party 1, con sus miembros de 6 estrellas y habilidades épicas. Había una parte de él que esperaba volver a verlos, quizás en lo alto de la torre. Se acordó de Siris y Jurnet, tan inteligentes que le parecían inteligencias artificiales, pero ahora sabía que, como todos, eran personas de carne y hueso. Y no muy lejos, en lo que parecía ser otro plano, Siris se preparaba para una misión importante. Jurnet le preguntaba si de verdad pensaba ir, pero Siris estaba decidida a aprovechar cada segundo. Le encargó a Jurnet que se hiciera cargo de las investigaciones y el resto, especialmente de averiguar el paradero del maestro, un detalle que, sin saberlo, la conectaba directamente con Seojin. Mientras tanto, en la base de Seojin, el sistema no paraba de anunciar mejoras. La residencia subió a nivel 2, aumentando la capacidad de héroes. El comedor auxiliar se completó, asegurando comidas de calidad. Los campos de entrenamiento se hicieron más efectivos. Y la fragua, el taller de madera y la refinería se fusionaron en un gran taller de equipo. Hasta la plaza del pueblo subió de nivel. Jenna y Aaron no podían creer lo que veían. ¿Pero qué demonios pasó acá? ¿El maestro es un archimago?
exclamaba Jenna, asombrada por la transformación del lugar. Aaron comentó que el maestro se había dado un gusto, aunque era necesario, porque ahora es cuando empieza lo divertido. Isel, observando, pensaba que Seojin, o whatever como lo conocía antes, se estaría dando cuenta de que los héroes no eran solo datos, sino personas reales con reacciones genuinas. Confirmó que, a medida que escalaban pisos, la sala de espera, Niflheim, mejoraba. La pequeña hada continuó con su análisis, deduciendo que whatever era seguramente un oficinista por sus horarios fijos y su tendencia a gastar en el juego. Pick Me Up no regala muchas gemas, así que los jugadores que pagaban se valoraban mucho, pensaba, mientras Seojin sonreía de lado, como si la estuviera escuchando. De repente, un mensaje del sistema anunció una nueva invocación, 10 héroes a la vez. Jenna y Aaron, al ver el portal de luz, se prepararon para recibir a los invitados, pues ya habían terminado de revisar las mejoras de la casa. Seojin recordaba que había 2 tipos de invocaciones, la normal con oro y la premium con gemas, siendo esta última mucho más efectiva. Un grupo de personas apareció, desorientadas y asustadas, preguntándose dónde estaban y si esto era un sueño. Un hombre mayor con barba le preguntó a Seojin quiénes eran, pero Seojin, con la espada en la mano y una mirada severa, les cortó el rollo. Cállense, no pienso explicarle nada a la primera, solo les daré explicaciones a los que sobrevivan y se pongan las pilas por sí mismos. El miedo se apoderó de los recién llegados. Isel, la pequeña guardiana, voló entre ellos, gritando para que se enfocaran. Empezó a buscar carpinteros, herreros, curtidores o cocineros, asignando tareas con urgencia. La gente estaba aún más confundida y molesta. «¿Qué está haciendo? Al menos explíquenos algo», se quejaba el hombre barbudo. «Cállate», le espetó Isel sin paciencia. Jenna le preguntó a Seojin qué pasaba. «Está dividiendo trabajos», le contestó él, señalando las nuevas instalaciones. Isel, con una punzada de arrepentimiento, pensó que si los que ya habían sido sacrificados, Toby, Jelsens, hubieran sido invocados ahora, con todas las mejoras, quizá habrían podido contribuir como no combatientes. «El sistema de la sala de espera va a cambiar», anunció. Una vista aérea de Niflheim confirmaba la magnitud de su transformación, revelando una estructura imponente y compleja que reflejaba todos los cambios. Isel, con su energía habitual, se puso al mando de los recién invocados, organizando los enroles no combatientes y buscando a aquellos con habilidades específicas como carpinteros para aprovechar las nuevas instalaciones. Jenna, observando la escena junto a Seojin, notó la eficiencia de Isel en asignar tareas. Seojin, por su parte, tenía una política clara. Los héroes de una estrella sin una especialidad definida tendrían que probar su valía en el campo de batalla. De lo contrario, serían considerados inútiles. Y así fue. Apenas unos minutos después de ser enviados al primer piso de la torre, el sistema anunció la muerte de John y luego la de Teddy. Jenna se mostró preocupada por la falta de explicaciones, pero Seojin fue tajante. No había necesidad de perder el tiempo con aquellos que no sobrevivirían al piso más bajo. Su prioridad era la eficiencia y el progreso, aunque eso significara sacrificar a los débiles. En medio de este ambiente tenso, Aaron, quien ya había pasado por el brutal entrenamiento de Seojin, se adelantó, ofreciéndose para unirse a la lucha. Isel intentó detenerlo, pero Seojin, reconociendo su determinación y crecimiento, autorizó su ingreso a un nuevo grupo de combate. Le advirtió que lo ayudaba, pero que no quería que se tomara la confianza. Mientras tanto, Jenna seguía con sus quejas, extrañando la comida que no fueran solo papas. Seojin, con una sonrisa enigmática, pensó para sí que el maestro tenía cosas más importantes que escuchar las protestas individuales sobre el menú. Era consciente de que el sistema filtraba la mayoría de los mensajes, solo enviando al maestro, él mismo, Loki, lo esencial. Poco después, la misión de Aaron fue un éxito. El sistema anunció que no hubo bajas, y Aaron, con orgullo, reportó haber derrotado a un solo goblin. Seojin lo felicitó, contento de que hubiera captado el mensaje. Era hora de volver a su residencia. Jenna, llena de esperanza, preguntó si eso significaba que por fin se librarían de las papas. El grupo regresó a la base, que ahora contaba con una flamante cafetería.
Los recién llegados se ilusionaron con la idea de comer algo delicioso, pero la realidad los golpeó fuerte. El chef, Dolph, un hombre corpulento que afirmaba saber de cocina, solo había preparado más papas. Para colmo, el tipo ni siquiera tenía la habilidad de cocina. Seo-jin, frustrado por la mentira y la falta de opciones, no dudó. Buscó entre los nuevos héroes y encontró a Chloe, una mujer que parecía más asustada que útil. Sin rodeos, la nombró nueva cocinera. Dolph, desesperado, intentó retractarse y ofrecerse a cocinar de nuevo, pero Seo-jin ya había tomado su decisión, diciéndole que había elegido una mentira demasiado fácil de desenmascarar. Seo-jin no se inmutó, y con una mirada fría le hizo saber que esa sería la única vez que dejaría pasar algo así. Dolph, visiblemente abatido, entendió que su destino como chef había terminado. Afortunadamente, el desastre culinario no duró mucho. Con Chloe al mando de la cocina, la cafetería de la base se transformó. De repente, la comida, antes monótona, ahora brillaba, literalmente, con una variedad de sabores que sorprendió a todos. Jenna, en particular, se mostró encantada, elogiando la habilidad de Chloe para darle tantos matices a algo tan simple como las papas. Chloe, modesta, explicó que solo había usado diferentes condimentos, pero el resultado era innegable. Mientras disfrutaban de la nueva y deliciosa comida, Seo-jin, sin levantar la vista de su plato, les dejó en claro a los nuevos héroes que su indulgencia tenía límites. Les dijo que si no querían ver a la próxima camada de novatos morir sin saber qué hacer, deberían memorizar sus palabras, y transmitirlas no iba a repetirse. En la mesa, Enoch y Chloe preguntaron si sus roles serían diferentes. Seo-jin les confirmó que sí. Enoch sería el carpintero y Chloe la chef, y que ambos encontrarían otras formas de contribuir. En un momento de desesperación, Dolph se atrevió a ofrecerse para ayudar con la carpintería. Seo-jin lo miró fijamente y, con una voz cargada de amenaza, le advirtió que si era otra mentira, él sería el primer candidato para la síntesis. Un escalofrío recorrió la sala. La lección era clara: las mentiras tenían consecuencias fatales aquí. Seo-jin les explicó que los no combatientes tenían más chances de sobrevivir, pero que no debían confiarse. Si en futuras invocaciones llegaban héroes más talentosos para sus roles, ellos mismos podrían verse forzados a ir al combate. La supervivencia en la torre era un juego de constante superación y presión. Mientras tanto, la base seguía creciendo. Las mejoras se notaban por todas partes, no solo en la comida. Ahora, la zona se veía como un pequeño pueblo fortificado, expandiéndose bajo el cielo nocturno. La vida de Seo-jin se había vuelto un poco más mundana en el sentido de que estaba enfocado en la gestión y el entrenamiento. Unos días después, solo 3 chicos adolescentes, Sid, Hansen y Dika, se presentaron para el entrenamiento, mientras el resto se escondía, presas del pánico. Seo-jin encontró esto un buen cambio de ritmo, ya que se estaba aburriendo de solo entrenar a Aaron. Al parecer, Aaron había sido una mala influencia, ya que ahora todos empezaban a llamar jefe a Seo-jin. Seo-jin no se anduvo con rodeos, los entrenaba tan duro como lo había hecho con Aaron, usando su propia fuerza, su nivel estaba entre 7 y 8, una diferencia abismal, para forjarlos. Jenna, por su parte, demostraba un talento natural, con su arquería ya en nivel 5 y su manejo de espada corta en nivel 2. Aaron, aunque era el primero en llegar y el último en irse de cada sesión, aún luchaba por mejorar su nivel 2 de lanza. Su determinación era innegable, pero su progreso lento. Los 3 nuevos chicos ya habían logrado un nivel 1 en esgrima. Aunque eran jóvenes, su voluntad de luchar ya los hacía superiores a los que se quedaban escondidos. Pocos días después, llegó otra invocación gratuita de 10 héroes. Esta vez, Seo-jin no tuvo que hacer nada. Aaron y el trío de jóvenes se encargaron de la selección y solo una persona murió en el proceso. Jenna notó que la población de la base estaba creciendo y Seo-jin asintió, seguro de que seguiría así. Pero Jenna tenía una pregunta importante. ¿Por qué el maestro no había subido al 5º piso aún, si ya habían limpiado el cuarto hace tiempo? Seo-jin le explicó que el 5º piso era un nivel completamente diferente. Cada 5 pisos, la dificultad se disparaba, como si fuera un piso de jefe, y existía la posibilidad de que ni él mismo sobreviviera.
Seojin, en su fuero interno, no quiso revelar a Jenna la verdadera magnitud de la dificultad que les esperaba, ni cuántos más caerían, incluso después de todo el entrenamiento. Su prioridad era la moral. Mientras tanto, en una misión en el cuarto piso, Aaron, que había crecido mucho como líder, guiaba a un grupo. «Relájense», les decía a los escudos que tenía al frente. «Ustedes son los escudos, no hay necesidad de atacar innecesariamente. La espada y el arco están detrás de ustedes». Los dos jóvenes con escudo, emocionados, cargaron al grito de guerra, bloqueando los ataques de las criaturas. «Los débiles tienen su propia forma de pelear, y es a través de la formación», pensó uno de ellos mientras defendía un ataque y otro compañero contraatacaba con la espada. Aaron, con su lanza, aprovechó la oportunidad y, concentrando la fuerza del grupo, atravesó a un goblin que lanzó un grito de dolor antes de caer. La estrategia de equipo, en lugar de la fuerza individual, estaba dando sus frutos. El exitoso esfuerzo de grupo, donde Seojin se mantuvo al margen para que practicaran sus formaciones, resultó en una victoria clara. Sid y Hansen subieron de nivel, pero la MVP de la etapa fue Jenna, y entre las recompensas obtuvieron oro, mineral de hierro y cuero. Todos los reclutas estaban eufóricos, con Aaron y los demás celebrando su trabajo en equipo. Seojin y Jenna observaban satisfechos, la cosa no pintaba nada mal. Mientras tanto, la base de Seojin no paraba de crecer. El maestro se conectaba cada vez más, y eso se notaba. Consiguió un herrero y un curtidor, activando así el taller de equipo. Los artesanos trabajaban sin parar, fabricando espadas y escudos de rango E que mejoraban exponencialmente las posibilidades de supervivencia de los nuevos héroes. El grupo principal, claro, recibía equipo de mayor calidad. Aquellos que, como Dolph, no mostraban ningún interés en entrenar y solo buscaban una salida, fueron sintetizados sin piedad, recordándoles a todos que la mentira y la inutilidad no tenían lugar aquí. Pasaron unos días. Aaron ya se sentía con confianza y preguntaba cuándo irían al siguiente piso, cansado del cuarto. Con Disel confirmando que, probablemente, hoy tocaría el quinto piso, Seojin reunió al equipo. La calma se había acabado, les advirtió, y esta vez la cosa iba a ser diferente. Si se relajaban demasiado, volarían cabezas. Aaron prometió tenerlo en cuenta. Un destello azul brillante los envolvió y al instante el equipo apareció en un nuevo escenario. Un pueblo desolado y en ruinas. Las estructuras estaban destrozadas, el silencio era total. Seojin, sin dudarlo, ordenó ir al centro de la ciudad en formación y revisar la situación. Aaron, un poco extrañado, comentó que no había monstruos a la vista. La ausencia de monstruos y civiles le dejó claro algo. Esto no era una misión de subyugación común. De repente, un grito de terror rompió el silencio. Aaron señaló un rincón donde un esqueleto decrépito, con manchas de sangre seca, yacía en el suelo. El ambiente era completamente diferente a lo que habían experimentado antes. Jenna, con la tensión en el rostro, dijo que esperaba estar viendo mal. Seojin, con una mirada sombría, sentenció: «Los pisos anteriores, esos solo fueron calentamientos». Para tener una mejor vista, Seojin le pidió a Jenna que subiera a la torre del campanario. Ella accedió, pero desde arriba su expresión cambió a puro horror. Con dificultad, le dijo a Seojin que había montones de goblins fuera de la ciudad y que estaban viniendo hacia ellos. Seojin preguntó cuántos, y Jenna, con la voz temblorosa, respondió: «¡Miles!». Pantalla del sistema confirmó sus palabras. Piso 5. Tipo de misión: supervivencia. Objetivo: sobrevivir al ataque de los enemigos. Goblins nivel X 1846. Aaron, incrédulo, preguntó si estaba segura de ver tantos, a lo que Jenna, visiblemente afectada, le respondió que ojalá se equivocara. Seojin le ordenó bajar de inmediato. Aaron, aún intentando procesar la información, preguntó si algo había salido mal. Seojin, con su habitual calma tensa, explicó que la misión esta vez no era de subyugación, sino de pura supervivencia. Solo tenían que aguantar a esos tipos por un tiempo determinado.
Aaron, aún con el susto encima, le preguntó a Seojin si no podían esconderse de alguna forma. Pero Seojin le dejó claro que no podían usar los edificios, tenían que moverse. El tiempo era oro. Aaron quiso saber cuánto tiempo debían aguantar, y Seojin le explicó que eran solo 10 minutos desde el primer choque. «Entonces es factible», exclamó Aaron, optimista. Pero Seojin, por dentro, sabía que el sistema no era tan benévolo. Las misiones de supervivencia en los primeros pisos solo tenían un 9% de éxito. Mientras un temporizador en el cielo marcaba 30 minutos, Jenna sugirió buscar refugio en un callejón, lejos de la calle principal que Seojin llamó un molino de héroes. Aaron dudó si no había un sitio mejor, pero Seojin lo cortó rápido. Todos los edificios estaban dañados y llenos de grietas, no había tiempo para buscar más. Decidieron fortificarse ahí mismo. Seojin desplegó su estrategia. El pasaje era estrecho, lo que significaba que el inmenso número de goblins no importaría tanto al principio, podían enfrentarlos de a uno. Él se encargaría de la entrada izquierda, Aaron de la derecha y Sid y Hansen cubrirían la parte de atrás. La orden era clara: pelear por turnos para recuperarse. Jenna se quedaría en el centro, lista con su arco, pero sin disparar hasta que Seojin le diera la señal. «¡Construyan barricadas antes de que lleguen!», gritó Aaron, mientras los demás se apuraban a levantar defensas con los escombros. «Si uno pasa, morimos todos». Seojin también ayudaba, consciente de que los 30 minutos que veían en el reloj solo eran una cuenta regresiva hasta el contacto con el enemigo. El verdadero desafío comenzaría después. Y así fue. Un goblin asomó la cabeza, y al instante el temporizador se puso en marcha. 29 minutos y 59 segundos. Pero las barricadas no estaban listas. ¡Maldición!, vociferó Seojin, mientras un goblin se lanzaba sobre él. Los enemigos entraron. Sin dudar, Seojin dio una nueva orden, brutal pero efectiva. «Ya que es así, hagan un muro con sus cadáveres». Aaron respondió con un «entendido» y se lanzó al combate. Seojin luchaba con fiereza, lanzando goblins por los aires, llamándolos perros, mientras más y más se abalanzaban sobre él. Jenna, preocupada, le gritó que avisara si se cansaba, pero Seojin ya estaba analizando los patrones de ataque de las criaturas. Bloquear y apuñalar son estúpidos. En medio de la carnicería, Aaron, con la cara manchada de sangre, volvió a preguntar, casi rogando: «Solo tenemos que aguantar 10 minutos, ¿verdad?». Seojin, mirándolo fijamente, le gritó: «¿Alguna vez te mentí?». El temporizador seguía bajando, 26 minutos y 48 segundos. La horda de goblins era incontable, un mar de ojos rojos y colmillos. Un mensaje tácito flotaba en el aire: «No mueras una muerte inútil en un lugar como este». La batalla continuaba bajo el sol naciente que iluminaba el pueblo en ruinas. Seojin, golpeando a un goblin, le gritó a Sid que cambiara con Hansen. Pero Sid, exhausto pero aún con ganas de luchar, insistió en que podía dar más. Seojin no lo permitió. «Cállate, cambia, ahora», le ordenó, priorizando la supervivencia del equipo por encima del heroísmo individual. Seojin, mientras tanto, sentía cómo la resistencia lo abandonaba. Su propia energía estaba por los suelos. Con una mirada a su alrededor, notó la inexperiencia y el cansancio de los demás. Eran de bajo nivel, no muy hábiles, y se agotaban fácilmente por moverse de más. Para él, cada golpe debía ser decisivo. Una estocada, un tajo y otra estocada más, para maximizar el daño y ahorrar fuerzas. Eran goblins débiles, sí, como los del primer piso, pero el problema era la cantidad. Parecían no tener miedo, una marea incesante que venía directo a morir. «¡Cambien otra vez!», gritó Seojin. El relevo era el momento más peligroso, una ventana de vulnerabilidad. «Hansen, vos en el frente», ordenó, y luego a Jenna. «Ayuda a Sid, recogé las flechas al instante después de disparar y cubrí la apertura. ¿Entendiste?». Jenna respondió con un firme «sí, señor», mientras clavaba una flecha directo en la boca de un goblin. Pero la presión era insoportable. Aaron, cubierto de sudor y miedo, preguntó al líder si la misión no era solo de 10 minutos.
Seojin, furioso, le gritó que solo habían pasado 5. La avalancha de goblins no paraba, sus gritos resonaban en el callejón. Jenna, harta, les gritó que dejaran de subir, defendiéndose con fiereza. De repente, Sid soltó un alarido de dolor, un golpe lo hizo sangrar. El sistema confirmó que su salud bajaría lentamente. Seojin volvió a la carga. Sid, cambia con Hansen, aguantá, no pienses en nada más, solo cubrí a los goblins. Sid, a pesar de sus heridas, intentó replicar, pero Seojin fue tajante. Deja de lloriquear, te van a curar cuando vuelvas. Consciente de que el miedo lo paralizaba y bajaba sus estadísticas en un 30%, Sid se lamentaba de su mano herida. Seojin, sin pensarlo 2 veces, lo golpeó. «Pequeño cobarde, reacciona de una vez, ¿vas a dejarnos morir a todos?», le espetó. Sid, avergonzado, solo pudo pedir perdón. Seojin le ordenó a Jenna que detuviera la hemorragia de Sid, y le recordó al herido que la vida de Hansen dependía de que él se moviera. Mientras tanto, Seojin seguía luchando con la misma ferocidad, abriéndose paso entre los monstruos. Pero la fatiga era general. Hansen, al borde del colapso, gritó que su espada ya no servía. Seojin le preguntó a Sid si podía volver al combate, y el joven, con una chispa de determinación, asintió y se ofreció a cambiar. Seojin le indicó a Hansen que revisara su espada. Tal como sospechaba, era un arma común, mejor que un trozo de hierro viejo, pero sin filo. «Aunque no tenga hoja, todavía podés golpearlos», le dijo. «Si tu espada no sirve, usa el escudo». Y así, Hansen, siguiendo las órdenes, usó su escudo como arma improvisada contra la incesante marea de goblins. Seojin seguía con su rotación, ordenándole a Jenna que cambiara con Aaron, a pesar de que ella insistía en que podía seguir. «Descansa cuando puedas, no seas terca», le gritaba, sabiendo que cada segundo de descanso era crucial. Solo quedaban 3 minutos, pero se sentían como una eternidad bajo la avalancha de goblins. La presión era inmensa. Cuando Seojin le ordenó a Jenna que disparara sus flechas en la dirección de Hansen, ella se quedó helada. «¿Qué? ¿A Hansen?», pensó, confundida por la orden. Pero Seojin no dejó lugar a dudas. Si esa parte de la defensa caía, todos morirían. Así que Jenna, con apenas flechas restantes en su carcaj, obedeció, lanzando una lluvia de proyectiles que diezmó a los goblins, mientras Seojin se abría paso entre la horda. Hansen estaba al límite, su cuerpo cubierto de heridas, apenas manteniéndose en pie. La situación era tan crítica que Seojin, agotado y fuera de sí, casi le pidió a Sid, que yacía inmóvil en el suelo, que lo reemplazara por 30 segundos. Pero la realidad golpeó como un mazazo. Sid había caído. El sistema confirmó la noticia devastadora. Su vida estaba en peligro, y poco después que había fallecido. Seojin estaba furioso, gritando maldiciones mientras masacraba a los goblins con una intensidad renovada. Jenna, al lado de Sid, no sabía qué hacer, dudando si quitarle la espada que lo había atravesado, sabiendo que podría empeorar las cosas. Pero no había tiempo para el duelo. «Hansen, anda al pasaje de la izquierda, yo me encargo de esto», le ordenó Seojin. Cuando Hansen, con la voz quebrada, intentó mencionar a Sid, Seojin lo interrumpió bruscamente. «Ese tipo está descansando porque está cansado, cerrá la boca y movete». Luego, mirando a Jenna, agregó con una frialdad desoladora. «Jenna, Sid ya está muerto, ignóralo y ayuda de este lado». Con el corazón en un puño, Jenna solo pudo asentir, regresando a la lucha, dejando atrás a su compañero caído. Seojin, mientras tanto, se volvía una máquina de matar. Sus movimientos eran tan feroces que su habilidad con la espada corta y el movimiento ágil no paraban de subir de nivel en medio del caos. Cada golpe, cada estocada, era un grito mudo de rabia y desesperación. La tierra temblaba bajo sus pies, y la habilidad con espada y escudo también mejoraba, así como su resistencia al dolor y su compostura. Pero ni siquiera eso era suficiente para calmar la bestia en su interior. «¿De qué sirve esto si vamos a morir?», se dijo a sí mismo, con la voz desgarrada, consciente de que las mejoras no significaban nada si no lograban sobrevivir.
La situación era crítica. Hansen, uno de los reclutas, estaba herido y gritaba de pánico, pidiendo ayuda a Seojin, bañado en sangre y rodeado de goblins que parecían sacados de una pesadilla. El terror lo paralizaba. Seojin, con la cara tensa y los ojos brillantes de furia y frustración, vio la escena. No había tiempo para lamentos ni para rescates heroicos. Era la supervivencia del más apto. «Jena, Aaron, muévanse conmigo», rugió Seojin sin pestañear. «Si van a lamentar a Sid y Hansen, háganlo después de que salgamos de esto». Y apenas terminó de hablar, el sistema confirmó lo inevitable. Hansen había caído. Otra vida sacrificada en esa carnicería. Aaron, al borde del colapso, preguntó con voz temblorosa si iban a morir allí. «No digas boludeces así», lo cortó Seojin, su tono inquebrantable. Su plan era claro. «Jena, trepa esa pared atrás nuestro, ahora». Jena, sorprendida, preguntó si la estaba mandando a huir sola. «Vos subí primero, yo te sigo», le explicó Seojin, dejando claro que era una movida estratégica, no una retirada. Los goblins, incansables, volvieron a la carga. Seojin advirtió que no usaran ataques de estocada porque no podían permitirse matar solo a un enemigo por golpe. Necesitaban controlar la masa, no perder el tiempo con individuales. Jena, mostrando su agilidad, escaló la pared en un abrir y cerrar de ojos, instándolos a apurarse. Seojin, con su espada cubierta de sangre, extendió la mano hacia Aaron. «Aaron, vos también, subí». El joven, pálido y sudoroso, tomó la mano de Seojin. Con un esfuerzo sobrehumano, Seojin lo ayudó a impulsarse hacia arriba, mientras él mismo seguía golpeando a los goblins que intentaban subir. «Jena, agarra a Aaron y no lo sueltes», ordenó Seojin, sus ojos azules brillando con una determinación fría y calculada. Pero justo cuando parecía que lograban asegurar la posición elevada, un goblin particularmente astuto logró herir a Aaron. El sistema alertó que Aaron estaba en estado crítico, desangrándose, su vida pendiendo de un hilo. «¡Tíralo para arriba!», gritó Jena, desesperada. Para colmo, los goblins estaban mostrando una inteligencia alarmante. Empezaron a trepar, usando los cuerpos de sus propios compañeros caídos como escalones. «Vaya, qué listos», dijo Seojin con un sarcasmo amargo, mientras veía cómo la horda se acercaba peligrosamente. «Jena, usa la lanza de Aaron, clávale a todo lo que se acerque», ordenó Seojin, su voz teñida de urgencia. «Si perdemos acá, no tenemos a dónde ir». Jena obedeció, pero en el fragor de la batalla, la lanza se le resbaló de las manos. «¡Se me cayó la lanza!», exclamó, con el pánico en la voz. «¿Y ahora qué hago?». «¿Qué vas a hacer? Patéalos con los pies», le respondió Seojin, ya sin paciencia. Pero el agotamiento era palpable. «Son demasiados. ¿Cuánto tiempo nos queda? No vamos a aguantar más», murmuró Jena, mientras una oleada interminable de manos con garras se alzaba hacia ellos. La situación era insostenible. En medio de ese caos, Seojin, con la cara cubierta de sangre y sudor, gritó con la poca fuerza que le quedaba. «¡30 segundos! ¡Solo 30 segundos más!». Aunque sentía que había pasado una hora, juró que no mentía. Tenían que confiar en él y resistir un poco más. El contador del sistema, visible para todos, marcaba 32 segundos restantes, mientras los goblins, con sus ojos encendidos, se lanzaban con una furia implacable. Seojin era el principal blanco. Las garras afiladas se clavaban en su cuerpo una y otra vez, haciéndolo jadear de dolor. Un golpe particularmente fuerte lo dejó sin aliento. Pero incluso con la vista borrosa y el cuerpo adolorido, la rabia se encendió en sus ojos. «¡Malditos!», rugió, devolviendo cada ataque con una brutalidad desesperada, negándose a ceder ni un centímetro. La supervivencia del equipo dependía de esos últimos segundos, y él iba a luchar por cada uno de ellos. ¡Uf! ¡Qué rush de adrenalina! Si a la chica se le cayó la lanza y le tocó patear con los pies, ustedes no dejen caer el dedo y pateen con ganas ese botón de like. Suscríbanse para no perderse el siguiente nivel de acción. Y comenten abajo qué otro mangua quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima batalla.